Hay un momento en cuando estamos trabajando en la fotografía de viaje que o por motivos propios, por el tipo de fotografía que hacemos, o por motivos así, diríamos, del tipo de medio con los que habitualmente trabajamos, empezamos a especializarnos o trabajamos o nos diversificamos mucho más, ¿no? Y esta es una parte importante en lo que diríamos en nuestro trabajo, ¿no? Y porque parte de todo ese proceso que estamos comentando durante todo este curso es el hecho de que esa parte, ¿no?, diríamos, del tipo de fotografía que estamos realizando, el tipo de fotografía de viaje, nos va a conformar qué tipo de medios también o qué tipo de espacios estamos enviando. Aunque parezca complejo, el tema de diversificarse es una de las formas mejores de empezar, o sea, de hacer un tipo de fotografía mucho más general. En este formato de diversificar mucho más nuestro trabajo entraría toda esta parte de, por ejemplo, la utilización de otras tecnologías, ¿no? Drones, cámaras 360, panorámicas, etc. Trabajar desde esta diversificación es algo más sencillo, pero también nos introduce, diríamos, en un ámbito algo más competitivo, porque hay más gente que hace esa fotografía mucho más generalista de viaje. Por ejemplo, algunos fotógrafos de viaje, que nuestro trabajo es contar historias, estaríamos más dentro de una narrativa de lo que sería como fotoperiodismo de viaje o lo que sería una fotografía documental de viaje. Eso sería una forma de poder especializarnos y hacer nuestro trabajo. El tema de por qué o cómo diversificar más en nuestra fotografía o especializarnos también nos va a llevar el tipo de fotografía que realizamos o nuestros intereses propios. Por ejemplo, os comento de que yo en mi caso trabajo una fotografía desde una visión algo más antropológica, desde todo eso que rodea a las personas, ¿sabes? Desde sus festividades, costumbres, culturas, etc. Pero, por ejemplo, hay fotógrafos que en el tema de viaje se han especializado, diríamos, más en temas, por ejemplo, de naturaleza, y trabajan más desde esa perspectiva, ¿no? Y ya pueden ser desde visitas a parques naturales, como problemáticas ambientales, etc. Hay fotógrafos, en cambio, que es lo que os comentaba, que trabajan de una forma mucho más generalista, o sea, que abarcan mucho más temas, ¿no? Desde una cobertura de lo que sería diríamos un elemento así turístico como un hotel, etcétera, hasta una festividad o cualquier otro, o una visita a una ciudad, etcétera, ¿no? Pero trabajado de esa forma, sí, siempre de una forma mucho más general. En ese sentido, lo único que recomendaros es eso, ¿no? Que toméis un poco tiempos, que si vais a elegir, por ejemplo, un tipo de fotografía que conforma fotografiar continuamente personas, etcétera, que sea algo que no os vaya a pesar, que no sea, por ejemplo, una persona muy introvertida, que le cueste muchísimo lanzarse, etcétera, sus fotografías van a estar muy distanciadas de la realidad de las personas, etcétera, y entonces, aunque tenga esa intención, va a tener que trabajar esa posibilidad de especializarse en ese tema. En ese sentido, también hay un tema que va a estar presente, que sería el tema del equipo. Según el tipo de fotografía que vais a realizar, vais a requerir un tipo de equipo. Podemos trabajar con equipos algo más pequeños, más livianos y mucho más próximo, ¿no? En distancias mucho más cerca. Pero, por ejemplo, si tu trabajo va a estar en un tema de fotografía más vinculado con el tema de naturaleza, sí que te va a llevar a trabajar con otros equipos algo más pesados, por ejemplo, con el uso ya de teleobjetivos que te permitan aproximación a fauna, etcétera, etcétera. Y eso también nos va a condicionar un poquito.